Cordial saludo, mi nombre es Jenny Angélica Talero Córdoba. En la actualidad curso Maestría en Gerencia de Proyectos. Esta presentación para el curso Proyectos 2, Gestión del Talento Humano, presentado al tutor Juan Carlos Amezquita. Vamos a empezar con la evolución de la gestión humana a través de la historia de la administración de empresas. Iniciamos mencionando que a finales del siglo XIX, con la Revolución Industrial en Estados Unidos, surgen las Secretarías de Bienestar, cuyo fin era la mejora de las condiciones mentales y morales de las personas trabajadoras, debido a que dichos factores repercutían en la productividad del trabajo. Aquí es importante mencionar que la producción que se hacía en ese momento era en masa y por eso se identifica esto como unos factores importantes de análisis. Estas secretarías de bienestar estaban influenciadas por la moral religiosa de los protestantes de la época en Estados Unidos. Luego sigue la administración científica o taylorismo, en la que se generan cambios significativos y allí encontramos la estandarización del trabajo. Como todo el trabajo era de producción en masa, pues ya se empieza a hablar de una estandarización. Se habla de procesos de control dirigidos a estudios de tiempos y movimientos. También nace o se empieza a mencionar la importancia de hacer procesos de selección estructurados, es decir, que hayan como unos términos para las personas que se vinculan, las indicaciones en la realización de las tareas asignadas al personal que se vincula, es decir, que hay una inducción, la definición de salarios y aparece la psicología como una herramienta importante para analizar situaciones de fatiga y monotonía en el trabajo que nuevamente empiezan a repercutir en la producción del trabajo que se realiza o de lo que se quiere producir, porque nuevamente pues el trabajo es en términos de producción en masa. Y aquí aparece como el primer acercamiento a algo más estructurado de la gestión del recurso humano, que se nombra aquí como la administración de personal. Seguimos con esa evolución y la administración de personal se orienta al trabajador directamente y en ese sentido se pasa a tener que evaluar su eficiencia y es así como se da origen a lo siguiente: cumplimiento de metas de producción, es decir, qué tanto la persona vinculada cumple con esas metas que establece la organización o la empresa, la evaluación de costos para llegar a que eso se minimicen, lo que significa entonces tener personal, qué costo significa eso, la producción que se tiene, si cumple o no, para que estos costos sean cada vez menores, la estandarización de procesos, lo que conlleva al bloqueo de toda iniciativa de autonomía y creatividad por parte de la persona trabajadora. Como hay una estandarización de cómo hacer las cosas, pues aquí lo que se ve es que la persona que se vincula prácticamente es como una máquina porque se establecen, son unos lineamientos para que cumpla en una producción. Y aquí no se necesita, o más bien no se le permite, hacer aportes de ninguna clase. Se presenta la reglamentación por parte del Estado de las relaciones laborales y esto se da porque se identifica la existencia de conflictos entre patrono y trabajador. Y para eso, pues entonces se tiene como una herramienta de la reglamentación desde la institucionalidad. Aparece, o más bien se da inicio a la Escuela de Relaciones Humanas para hacer un trabajo de identificación de las emociones como factores importantes en el desarrollo del trabajo. Es decir, ya se empieza a hablar de que si emocionalmente un trabajador está bien, pues eso influye en la productividad, influye en el desarrollo de su trabajo, influye en la manera en cómo se relaciona al interior de una empresa, de una organización. Y entonces empieza a romper de alguna manera toda esa racionalización y esa estructura que se establece en las organizaciones y como toda esa rigidez en la manera de ver al empleado como la persona que produce en términos de lo que le interesa a la organización, no viendo a este empleado como parte de, pero aquí ya se empieza a bajar como esa lectura. Aquí es importante entonces el reconocimiento, la participación y la autorrealización del personal. Empiezan a haber mejoras de las relaciones entre el patrono y el trabajador y aparecen objetivos claros que le permiten tener al personal la pertinencia, el compromiso, el trabajo en equipo,
la estabilidad laboral y la productividad. El talento humano a lo largo de los años y de su evolución pues ha tenido una influencia de avances tecnológicos, de nuevos mercados, y eso lo que hace es que el talento humano empiece a pensarse en la modificación de estructuras internas. Es decir, que aquí las empresas que tienen esta área estructurada pues hace que se piense en una cultura interna, hace que se piense en que es necesaria para el alcance de los objetivos que tiene la organización, pero además que es un apoyo para las directivas de una empresa. Aquí ya no se piensa al talento humano como algo muy general, sino se habla de la gerencia de recursos humanos. Es decir, que hay la necesidad de tener esto como una área de importancia y de incidencia dentro de la organización. Dentro de las actividades que tiene la gerencia de recursos humanos está la gestión del cambio, el desarrollo de las capacidades organizacionales, las prácticas de alto rendimiento y entrenamiento intercultural. ¿Y por qué se habla de esto? Porque al final la gerencia de recursos humanos tiene como responsabilidad la vinculación de personal diverso. Y eso significa que todas las personas que están vinculadas allí tienen maneras diferentes de accionar, de mirar, de responder frente a el trabajo en sí, pero también frente a los desafíos que trae un trabajo en conjunto en una empresa. Y por eso, pues, las buenas prácticas que tenga la gerencia de recursos humanos redunda en esa buena evolución del trabajo en una empresa. Desde los años 90 y en la actualidad, la gerencia de recursos humanos tiene un rol estratégico que va direccionado a, primero, hacer planificación del trabajo. Segundo, al manejo de las relaciones laborales, incluidos los sindicatos, porque no se puede dejar de lado el hecho de que los empleados se organizan a través de sindicatos para las exigencias, para las conversaciones con su empleador, para establecer condiciones que para ellos son importantes y que se hace necesario entrar en conversaciones para poder llegar a ello. Entonces, ese manejo de esas relaciones con los sindicatos no se puede dejar de lado. También la gestión de prácticas de los recursos humanos y como último y cuarto punto, el estudio de los mercados laborales. A raíz de toda esta evolución que hemos mencionado de la gestión humana, pues voy a socializar como una definición de una gestión humana moderna y actual. La gestión humana en las empresas se constituye como una de las áreas de mayor importancia, toda vez que su labor está orientada a lograr los objetivos estratégicos planteados en el desarrollo del objeto social de las organizaciones. Y en ese sentido, la responsabilidad de vincular al personal en los diferentes roles que en ella se necesita debe ser realizado con objetividad, haciéndose necesario evaluar temas tales como la ética, los valores, los conocimientos, los principios, comunicación y formas de accionar ante diferentes situaciones que en la dinámica del trabajo se presenten, para que en el desarrollo de las labores que le son asignadas exista pertinencia por la empresa, iniciativa, involucramiento, compromiso y responsabilidad, entre otros, que conlleva al adecuado clima laboral que en definitiva redunda en el crecimiento de manera individual y de la empresa como un todo. Siguiendo con la definición, sin lugar a duda, la gestión humana tiene como responsabilidad en un alto porcentaje la satisfacción del cliente interno, que repercute en el cliente externo y de las partes interesadas que se involucran con la empresa, y para ello se hace necesario estar en la vanguardia con la gestión del personal, así como de los mercados laborales para poder identificar necesidades y oportunidades que le son beneficiosos a la empresa, en la que se incluye realizar los análisis de desempeño del personal vinculado. Aquí quiero mencionar un poco que si bien es una responsabilidad importante de la gestión humana, todo el tema de la vinculación del personal idóneo, pues eso al final no es garantía de que el personal que se vincule cumpla con las expectativas que espera el empleador, pero que también puede esperar la persona que se vincule. Y por eso hago énfasis en el desempeño, en el análisis de desempeño, porque
Esta herramienta lo que permite es ir haciendo un seguimiento regular y adecuado para identificar las falencias o las oportunidades de las cuales se puede aprovechar para ir en mejora de el cargo que se está analizando, pero también de lo que eso significa para la empresa en el alcance de sus objetivos. Dentro de las características de la gestión humana menciono 6. La primera está orientada al logro de los objetivos estratégicos de la empresa. La segunda, la selección objetiva del personal. La tercera, el constante desarrollo de actividades que lleven a un buen clima organizacional. Proporcionar herramientas necesarias para la planificación del trabajo y crecimiento profesional del personal, porque si bien las personas vinculadas en un principio cumplen con unos, digamos que requisitos establecidos para ello, bien vale la pena que en todo lo que significa ese seguimiento hayan estrategias de crecimiento para el personal que le permita ir avanzando en su desarrollo personal y profesional, porque al final el personal es uno de los activos más importantes de la empresa. Sin el personal no se puede llegar a lograr el objetivo para el cual se ha diseñado la empresa como objeto social para el cual fue constituida. Otra de las características es realizar con regularidad la evaluación de desempeño del personal vinculado a la empresa, pero también realizar evaluaciones de las funciones de los cargos que se tienen para poder calificar adecuadamente los perfiles profesionales. Eso hace parte de cómo se está viendo la empresa, de cómo va evolucionando y quizá un cargo que está establecido bajo unos términos específicos con el paso del tiempo se tiene que cambiar porque ya ahí debe haber una persona con más conocimiento o quizás una persona que no tenga los mismos o la misma formación o las mismas, digamos que reglas establecidas en un principio, entonces por eso hay necesidad de ir evaluando esas funciones. Por último, se nos presenta este interrogante y la gestión humana mejora el desempeño y resultados organizacionales. Y a esto yo respondo que en efecto la gestión humana influye en el desempeño y resultados de la organización debido a que es su responsabilidad la vinculación del personal idóneo que ayuden al cumplimiento de la estrategia organizacional de la empresa. En ese sentido, se hace necesario el desarrollo y aplicación de políticas de recursos humanos que contemplen dicha estrategia, así como aquellas direccionadas al bienestar y la satisfacción del personal. Les agradezco mucho su atención y aquí damos por terminada la presentación.